La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenheit. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional, en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Un Redoxón total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia este miércoles 8 de septiembre del 2021. La agenda de entrevistas de este miércoles plantea 3 temas de capital interés. Vamos a abordar la situación y las perspectivas del Seguro Social ecuatoriano, que vive en crisis y que confiamos encuentre su norte con acciones concretas. El otro tema tiene que ver con la migración, algo que conmueve debido a la angustia de los ecuatorianos que salen casi despavoridos, y uno de los caminos es por México. ¿Cuántos ecuatorianos han muerto en su intención cuando pasan el río Bravo, se internan en los Estados Unidos y mueren en esas condiciones por falta de vituallas, por falta de agua, en medio del desierto? Este es un drama en lo humano. Y uno de los indicadores, la falta de empleo. El país no puede sostenerse en esas condiciones cuando solo un 30% de la población económicamente activa tiene pleno empleo. ¿Qué pasa con el 70%? Esa es la situación extrema que vive parte de la población económicamente activa. Y el otro tema importante en coyuntura, que lo vamos a tocar esta mañana, es la convocatoria a una consulta popular en el Ecuador. En declaraciones a RTS en las últimas horas, el presidente Guillermo Lasso Mendoza anunció que la consulta popular será este año. La consulta popular es sí o sí, dijo el presidente Guillermo Lasso, debido a las condiciones políticas. Hay que decirlo, la Asamblea Nacional no contribuye en el Ecuador para la solución de los problemas. No conocemos los temas que va a poner en consideración el presidente Guillermo Lasso, pero hay algunos temas que no quiso la Asamblea, ni la anterior ni la actual han querido enfrentar. Por ejemplo, más de 300,000 ecuatorianos firmaron el respaldo para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana a través del Comité de Reinstitucionalización en el Ecuador. La Asamblea anterior no quiso abordar, evitó, evadió y no dio la respuesta, lo cual fue una vergüenza. Por eso terminó con un dígito con su popularidad. La actual está camino a ello, con un desprestigio que día a día lo hace en el país. Hay que decirlo que la función legislativa es uno de los pilares de la democracia para 2 temas fundamentales que son atribuciones constitucionales: legislar y fiscalizar. Sin embargo, cuando se torna en una herramienta de la politiquería, del bloqueo permanente
y un obstáculo que se oponen a todo. No es posible que no llega todavía la reforma laboral y ya dicen no. Y ahí se han juntado penosamente la supuesta izquierda, el centro y la derecha. Al menos hay 3 bloques que el país identifica que constituyen mayoría. El correísmo, hablando hoy de corrupción, criticando la falta de recursos para la salud, la educación, la seguridad. ¿Con qué cara el correísmo puede demandar eso cuando tuvieron 10 años y hubo el festín de los recursos, incluso endeudamiento externo que hoy critican, cuando ellos dispusieron de un presupuesto, incluso en su momento, en sus buenos momentos, con un petróleo de más de $100 del barril? ¿Con qué cara, con qué calidad moral pueden criticar? Pero se han juntado el correísmo, el Partido Social Cristiano, lastimosamente, que le debe mucho al Ecuador, le debe mucho. Y curiosamente Pachacuti aliado a la que dice que critica a la derecha ecuatoriana. Unidos los 3 están haciendo una acción que está torpedeando al país. Esto no es nuevo, al menos en la reciente etapa democrática que fue reinaugurada en 1979. Solo recordaríamos hace 42 años cuando llegó Jaime Roldós Aguilera. El propio bloque de concentración de fuerzas populares fue su principal obstáculo. Y allí vino lo que se denominó la pugna de poderes y se aliaron los famosos patriarcas de la componenda. Entonces el MPD, los partidos de derecha, el Partido Conservador, el Partido Liberal, unidos allí mismo. No es nuevo, pero hoy el presidente Guillermo Lasso ha anunciado que la consulta popular va. Habrá que conocer los temas que va a llevar a esa consulta, pero el país necesita que aquí funcione articuladamente las instituciones del Estado, las funciones del Estado. No es posible que esta Asamblea Nacional siga torpedeando las acciones cuando aquí hay angustias por desempleo, crisis económica, auge del crecimiento de la delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, desnutrición crónica infantil. Es decir, para trabajar hay mucho. Y en la Asamblea, no, porque no. Por tanto, la consulta popular está en camino. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Y vamos a iniciar el primer panel que les anunciamos. Están invitados William Murillo, de 1-800 Migrantes. Y también hemos invitado al mayor Javier Granda, de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. Quisiera saludar a William Murillo y decirle ese mal que vive el Ecuador debido a las condiciones que tenemos en el país de la migración, desde el punto de vista de salir casi despavoridos en busca o del sueño americano o ir a otro país en condiciones extremadamente calamitosas. El canciller de la República, Mauricio Montalvo, en este medio, el lunes último, reveló al incremento de personas que han salido por uno de los caminos que conducen a los Estados Unidos, a México. Mencionar el caso de México es un caso sensible, un caso delicado que efectivamente hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucha prioridad. La decisión que tomó el gobierno mexicano nos fue anticipada precisamente por las circunstancias de seguridad y de orden público y también humanas que esto comporta. El crecimiento vertiginoso que ha tenido el desplazamiento de ecuatorianos hacia México con miras a pasar a la frontera del norte de ese país es exponencial. Las cifras hablan por sí mismos. En lo que va del año, ha habido salidas de compatriotas hacia México de 88.696.000 ecuatorianos. ¿Y de ellos cuántos regresaron? De ellos apenas han registrado su retorno al Ecuador 34.771. Es decir, que hay un saldo migratorio de 53.000 personas que están, casi 54.000 personas. Es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos se quedan en territorio. Y esto ha creado una situación bastante volátil allá en México y esa es la razón por la cual han adoptado esta medida. Lamentablemente ahí hay un espacio de silencio muy grave que es precisamente estimulado y es forzado por las cadenas de tráfico de personas, de trata de personas, de
de los malhadados coyotes. Nosotros a nivel de servicio exterior lo que hacemos es precisamente llegar ya al final de la cadena. Es decir, cuando ya hay víctimas, cuando hay tragedias, cuando hay situaciones ya realmente graves que se provocan, y ahí es cuando nosotros podemos intervenir y evidentemente brindamos todo el apoyo y toda la asistencia que esas situaciones comportan. Le preguntamos a William Murillo esta mañana, por un lado, ¿se incrementa la migración? ¿Los datos que da el canciller reflejan eso? Ecuatorianos que van y que no retornan por las angustias que viven aquí en el país. Y segundo, este tema del coyoterismo que tanto daño han hecho. Le extorsionan al ciudadano, le sacan el dinero y le dejan, le abandonan incluso lo que ha causado la muerte. ¿Cómo estamos en estas condiciones? Muy buen día a William Murillo. Miguel, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un cordial saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país que nos escuchan y que nos miran por este prestigioso medio de comunicación. Bueno, la introducción que ha hecho el canciller es bastante hipócrita, por decirlo menos, y no lo digo en una forma de ofenderlo. Yo creo que a las cosas hay que decirlas como son en su momento y no cuando es políticamente correcto o porque ya se dieron las cosas y no se las puede esconder. El canciller ha dicho que es un tema prioritario y la verdad es que tampoco le podemos echar toda la culpa al canciller porque recién están 3 meses. Es una nueva administración. Tampoco le podemos echar la culpa al presidente Lasso porque también están 3 meses y es el efecto de todo lo que está sucediendo en las políticas públicas. No, esto es el resultado de décadas de un mal manejo económico, de malas administraciones, de malos gobiernos y que evidentemente acentuada con la pandemia del COVID-19, con el COVID-19, entonces tenemos una explosión social que se deriva en migración, en criminalidad y en muchas formas de violencia social. Nos ha dicho que existen más de 53,000 ecuatorianos que no han regresado. Las cifras de Estados Unidos nos dicen que son cerca de 80,000 y seguramente al final del año fiscal de Estados Unidos llegaremos o superaremos los 100,000 ecuatorianos que habrán sido detenidos, expulsados o deportados. Y una de las cosas que me dice y que me molesta, realmente me molesta, Miguel, es que él habla de que hay mucho silencio en México. Acá hay más silencio del fracaso a los proyectos y los programas que desde la Cancillería se han venido ejecutando, tratando de tapar el sol con un dedo. Tienen un famoso programa que se llama Dile no a la migración riesgosa, que inició en la época del señor Ricardo Patiño y que hasta la fecha de hoy siguen gestionando y gastando dinero en esta clase de programas que han fallado, porque los números dicen lo contrario. Necesitan una nueva política, nuevos líderes, una oxigenación total, porque no pueden estar las mismas personas de siempre, los mismos embajadores de siempre que proponen cosas que no sirven, que no llegan a un resultado exitoso para las familias y que lamentablemente son los migrantes quienes pagan todos los platos rotos de esta debacle llamada migración irregular. ¿Por qué han fracasado los programas? ¿En qué condiciones? ¿Y qué debiera hacerse, William? Bueno, yo creo que el mayor fracaso se debe a que no tenemos representantes migrantes que conozcan de la realidad migratoria. Nosotros, por ejemplo, estamos mirando de que se está hablando sobre un tratado de libre comercio y no se habla de la temática migratoria y peor, no tenemos ningún representante de migrantes en esas mesas. El presidente Lasso viajó hacia México para hablar también sobre la Alianza del Pacífico e ingresar como miembros plenos, pero tampoco tenemos un representante de migrantes en donde realmente somos los más afectados. El presidente Lasso, cuando fue candidato, nos ofreció cónsules y embajadores migrantes para solucionar los temas de los migrantes y no tenemos esa clase de soluciones. Nos ofreció un ministerio del migrante y no hemos escuchado ni una palabra al respecto. Entonces, ¿qué hemos visto? Poner a los mismos de siempre, embajadores que han propuesto cosas y que no se han cumplido, personas que no son migrantes. Entonces, obviamente que eso influye directamente en la política pública porque no tienen una realidad desde la vida real, desde las cosas que están sucediendo en territorio. Y eso evidentemente tiene un impacto negativo en toda la política pública nacional porque no está de acuerdo a la realidad. ¿Qué se debe hacer?
Yo creo que declararlo como prioridad política nacional, una prioridad del Estado, darle el financiamiento a la temática, poner y cumplir su palabra como estadista y cumplir como su palabra como político, en donde tengan a los migrantes como protagonistas de esta realidad, de esta dura realidad, hacer que se cumpla la ley de movilidad humana, tener acuerdos bilaterales con Estados Unidos, multilaterales con todos los países de la región, porque este no es un problema solamente del Ecuador. En Estados Unidos podría, por ejemplo, solicitar el TPS, el Programa de Protección Temporal para los Ecuatorianos, que calificamos, no es que estamos pidiendo de rodillas el país o que va a dar una especie de imagen de que el país está quebrado, cosas por el estilo. No, legalmente los ecuatorianos acá en Estados Unidos y desde el Ecuador podríamos solicitar, si es que existe o si existiera la fuerza política, el apoyo político para conseguir esto. Visas especiales, visas de cooperación, cooperación entre trabajadores migratorios. Las posibilidades existen, hay varios proyectos, hay varias propuestas que se pueden hacer, pero lamentablemente no tenemos voces que realmente representen. Una, porque, por ejemplo, los asambleístas de los migrantes se han dedicado a otra cosa en vez de legislar y fiscalizar por los migrantes. Se han vuelto, como yo les digo, cheerleader de la corrupción, queriendo proteger lo indefendible. Están, como usted dijo en la introducción, formando parte de esa oposición política que en estos momentos no sirve al país. Yo creo que una oposición saludable en donde trabajemos en conjunto, eso es una formación de una democracia sólida, pero tener un bloque político que diga no a todas las cosas, que se presente ya como un problema en vez de una solución, es un problema de todos los ecuatorianos. La oposición es fundamental en un sistema democrático, por cierto. ¿Cómo le decía a William Murillo, de 1-800 Migrante, aportar y buscar soluciones? Cuando usted cuestionaba, ponen a los mismos embajadores. Por cierto, le hago una precisión. En muchos casos hay embajadores de carrera, en donde no se puede sustraer el gobierno ecuatoriano en su representación en el exterior, pero ustedes como migrantes que han pedido ser tomados en cuenta, ¿cómo pudieran contribuir, conociendo de la problemática, para enfrentar y ojalá superar este problema? Miguel, mire, nosotros hemos estado ya trabajando en aspectos políticos desde hace mucho tiempo, sin ser ni autoridades ni tener un interés político. Nuestro único interés es de que el Ecuador avance de forma positiva en las cosas que se tienen que avanzar, en las políticas, en la legislación, en las propuestas, en proyectos. Hay algunas cosas han tomado en cuenta, otras veces ni siquiera nos contestan los oficios, pero nosotros, yo sí quiero hacer una aclaración importante, nosotros somos una organización privada de asesoría legal que no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, creemos que sí es nuestra responsabilidad aportar con ideas, con propuestas que vayan en beneficio de todos los ecuatorianos. A propósito de eso, ¿qué temas ustedes han propuesto y no han sido respondidos o tomados en cuenta? Bueno, lo que le mencionaba hace unos minutos, las propuestas que el presidente Lasso nos ha dicho en relación a que los migrantes vamos a ser los representantes y quienes trabajemos en los problemas de los migrantes. Yo creo que eso nos dice bastante, ¿no? Otra de las cosas que no se ha cumplido es la ley de movilidad humana, que bien o mal, se tomó más de una década hacer esa ley, es supuestamente transversal, pero en la práctica no se ejecuta. Como por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados están obligados por esa ley a preparar proyectos, a preparar programas que vayan en beneficio de los migrantes, de los inmigrantes, de los retornados, de los refugiados, de los asilados. Y nosotros no escuchamos algún programa que venga de la alcaldía de Guayaquil o de la alcaldía de Quito, o de Cuenca o de Ambato. Peor, de las prefecturas. ¿Por qué? Porque no se ejecuta y sobre todo en la ley no hay ninguna sanción. Si hacen o no hacen, pues es irrelevante. Cosas que deberían cambiar en la ley de movilidad. ¿Cómo combatir el coyoterismo? Se aprovechan de las angustias de los ecuatorianos, les cobran miles de dólares, 10,000, 15,000 se menciona,
y les dejan abandonados a los ecuatorianos por ese sueño que tienen, especialmente ir a los Estados Unidos de América? Miguel, mire, es una pregunta muy difícil porque yo he dicho en ocasiones anteriores que si el día de mañana el gobierno central detiene y mete presos a todos los coyoteros del Ecuador, en menos de una semana tendríamos nuevos coyoteros. El problema no es que nos pidan la visa a México. El problema no son los coyoteros. El problema no es que hay chulqueros que nos quieren prestar dinero para viajar a Estados Unidos. El problema es estructural en el Estado ecuatoriano, en donde no permite, no ha dado una vida digna, trabajo, buena salud, servicios básicos, educación, servicios de calidad para los ciudadanos, no los hacen sentir dignos. Y entonces eso, sumado a esto, que casi el 70% de la población tiene pobreza y extrema pobreza, hace que sea una bomba de tiempo social y, por supuesto, provoca que las personas en su desesperación arriesguen su vida, apuesten todo lo que tengan, pongan en riesgo la vida de sus hijos y salgan a cruzar ríos, mares, fronteras, y que lamentablemente tengamos como respuesta esta situación lamentable, decenas, no miles, decenas de miles de ecuatorianos que están sufriendo este proceso tan difícil, tan doloroso de tratar de cruzar fronteras y ya ir, y que se han violentado muchos de sus derechos humanos fundamentales y seguir en las mismas porque saben que si regresan es peor. ¿Cómo lograr, a través del gobierno que ha estado abierto en este y en otros sentidos, para hacer concreciones y buscar al unísono, 1.800 migrantes, la Cancillería, las diferentes instancias institucionales, para hacer un trabajo que permita parar esa migración que finalmente a veces encuentra la muerte? Bueno, nosotros hemos tratado de acercarnos a los gobiernos, no solamente a este gobierno, a los gobiernos anteriores, porque lo nuestro no es político, lo nuestro va directamente relacionado con el bienestar de los ecuatorianos. Hay algunas veces que nos ha tomado atención, hay otras veces, como le mencionaba, ni siquiera nos contestan los oficios. Yo he solicitado ya una cita al presidente Lasso hace un mes, ni siquiera han tenido la delicadeza de contestar. Ellos creo que están muy ocupados para este tema, como lo han estado otros gobiernos, pero nosotros continuamos proponiendo, nosotros continuamos ayudando, estamos siempre dispuestos a trabajar mano a mano con el gobierno cuando ellos lo quieran, con una sola condición: nosotros trabajamos por todos los ecuatorianos, no por un grupo político. Y yo creo que eso ha hecho la diferencia entre 1-800migrante.com y otras organizaciones que quizás no se dedican a hacer lo que nosotros hacemos. Estamos haciendo con nuestros recursos lo que el Estado podría hacer mucho más con los recursos públicos. ¿Por qué cree que no hay esa voluntad política para sentarse a la mesa de negociaciones, para abordar el tema y buscar ir a las causas más que el efecto? El efecto es la salida angustiosa de los ecuatorianos utilizando mecanismos de extorsión como hacen los coyoteros, en lugar de afrontar las causas, y una de las causas es la falta de empleo en el Ecuador. Miguel, yo creo que tiene que ver mucho con la imagen política de un Estado. ¿Por qué no nos toman en consideración a este problema social tan grande? Es porque significa que si nos dan atención a toda la problemática como se tiene que dar, significa que el gobierno está fracasando o que los gobiernos anteriores han fracasado y que todavía no tienen una política de Estado, proyectos bien definidos, propuestas bien definidas, proyectos de ley bien definidas que apoyen y que vayan directamente a encontrar una solución a este problema social tan grande. Entonces, usted me dice, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tiene el gobierno algún programa, por ejemplo, para los retornados? Más de 100,000 ecuatorianos que han retornado y miles de ellos que ya están volviendo a emigrar porque no encuentran alternativas de trabajo. Por ello, William, por ello es que uno escucha a quienes los deportan
y se les pregunta, ¿usted volvería a intentar salir al país? Dice, sí, volveré a intentar, ojalá con éxito. Pero a ver, Miguel, lo que pasa es de que tenemos que ver el problema de fondo. Usted o la gran mayoría de ecuatorianos que están emigrando no son de las grandes ciudades, son de las áreas rurales, de las áreas de parroquias, de las áreas deprimidas de los cantones, y eso provoca que sean, que no están bien educados. La gran mayoría son personas que son pobres, que no tienen un nivel educativo que sea profesional y provoca también abusos. Y luego está la famosa pregunta, pero si tienen $15,000 para un viaje irregular, ¿por qué no se ponen un negocio? Esa es la pregunta lógica. La respuesta es de que no se está tomando en cuenta todos los elementos relacionados a esta realidad, que son de 100 ecuatorianos, 70 son pobres. Entonces, si yo tengo $15,000, ¿me voy a poner una pizzería en Achupayas, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, en donde no tienen ni siquiera agua potable? Y esos $15,000, ¿qué? ¿Qué nos asegura de que vamos a tener? Si es un emprendimiento, sabemos que todo negocio nuevo es riesgoso. Y el riesgo que se lleva en Estados Unidos es de que de un día para otro, si es que logro llegar a Estados Unidos, de un día para otro literalmente dejo de ser pobre en muchas de las necesidades insatisfechas básicas que vivimos los ecuatorianos. Hay mucha tela que cortar, hay mucha responsabilidad que asumir, hay muchas cosas por hacer y es importante de que se empiece por el liderazgo político del presidente hacia abajo. Cambios, oxigenación. Una de las definiciones de locura dice que no podemos esperar cambios siempre haciendo lo mismo. Entonces, si siempre tenemos a los embajadores, por muy profesionales de carrera que sean, yo no les estoy generalizando ni les estoy insultando, pero hay embajadores, hay subsecretarios, hay personas que no han hecho su trabajo lamentablemente y que si lo han hecho se refugian en la burocracia diciendo de que ellos no fueron los únicos que firmaron esos proyectos, que hay toda una cadena de comando en donde el principal sería el ministro y este ministro lo cambian cada vez que se puede. O sea, no existe una política de Estado a largo plazo que vaya o tenga continuidad en beneficio de los migrantes. No hay condiciones para ir a un emprendimiento, porque a simple vista uno pudiera decir esos $15,000 que le pagan al coyotero, invertir en su tierra y buscar con condiciones que permitan, siendo la inversión riesgosa como usted señala efectivamente, pero que le permitan al menos sobrevivir e ir creciendo paulatinamente. Pero ese es el tema de fondo, ¿no? Yo creo que la prioridad que ha puesto el presidente Lasso en decir de que tenemos que reactivar la economía, claro, y para eso estamos buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tratar de ingresar al acuerdo de libre comercio del Pacífico con México, que nos den una mano en Colombia. He escuchado también que quiere hacer acuerdos con Asia. Yo creo que todo eso es importante, pero también tenemos que tomar en cuenta el impacto social, no solamente de los migrantes, de todos los ecuatorianos que están involucrados, porque tenemos un alto número de ecuatorianos que están en condiciones difíciles. Y sobre todo, tener en cuenta de que los migrantes están pagando un promedio de $15,000 mínimo por persona y que estos 72,000 ecuatorianos y más, ahora mismo ya representan más de $1,000 millones en pérdidas para el Ecuador, porque ese dinero va a parar a manos de coyoteros, de chulqueros, de las mafias internacionales. Dinero que bien podría usarse para el desarrollo del país, para la reactivación económica, para financiar proyectos que propongan y que creen fuentes de trabajo y que los ecuatorianos no tengan que salir. ¿Qué cambios concretos debiera introducirse en la ley de movilidad humana que usted reivindica y que ojalá la Asamblea Nacional pudiera atender estas angustias de los migrantes? Yo creo que la más importante, buscar sanciones a los funcionarios que no cumplan con la ley. Ahí, cuando pongan su puesto en juego, entonces ahí vamos a mirar que el alcalde, que el prefecto, que los directores de departamentos van a moverse, van a hacer las cosas, van a buscar el financiamiento, van a hacer que se hagan las cosas, porque ahí sí vamos a tener a funcionarios que tienen algo que perder.
mientras no exista una forma punitiva de que esta ley no se cumpla, entonces va a ser un papel sencillo, letra muerta, como nosotros decimos. Así que tenemos que continuar, hacer que las cosas funcionen y bueno, tener que hacer esos cambios tan importantes, ¿no? Mientras no haya estos cambios importantes, el país lastimosamente va a ver que es muy difícil parar la ola migratoria. Sí. Y no solamente la ley de movilidad. Yo creo que tiene que ver mucho con un cambio en la educación, un cambio en mirar la migración como una opción. Se toman las remesas como si fuera algo que está dado, cuando en realidad esos ingresos vienen con mucho sufrimiento, con muchos lugares destrozados, con gran esfuerzo, con gran trabajo, y el gobierno simplemente recibe los beneficios de ese trabajo de millares de ecuatorianos que estamos afuera sufriendo, pero que a la misma vez estamos aportando a la economía nacional, porque ese dinero va a otras familias. Ese dinero va al consumo, no va a inversión. Ese dinero tendría que estar formando parte de un proyecto de inversión que en este año son en el año anterior, perdón, son más de 3.300 millones de dólares en remesas, casi el triple de lo que fue la inversión extranjera directa. Ese dinero que se usa para viajar hacia el exterior y que se quedan coyoteros son 1.000 millones. Entre esos dos rubros son 4.300 millones de dólares que bien podría utilizarse para el desarrollo del país. Quienes siguen soñando con el sueño americano, la salida del país en busca de mejores derroteros, no es posible que el Estado, y también con la contribución de la empresa privada, se pudiera capacitar, concienciar a quienes están pensando en eso, porque uno ve los dramas familiares que les dicen no te vayas, puedes morirte, quédate, y lastimosamente emprenden y al poco tiempo encuentran la muerte. Sí, pero es un viaje sin garantías. Eso es evidente, es un viaje peligroso. Pero si usted se pone un negocio, como le decía en Achupayas, ¿qué garantías tiene de éxito? Igual el banco le va a comer los intereses, igual tiene que pagar los impuestos al municipio, igual tiene que pagar los aportes al IES, aunque no haga dinero. Entonces, no es tan fácil decirlo, no te vayas, cuando la opción es, ¿qué me das? Dile no a la migración riesgosa. Ahorita están llenándose la boca en Cuenca. Dile no a la migración riesgosa. ¿Ok? ¿Qué me da el gobierno? ¿Qué me da el municipio? ¿Qué me da la prefectura? No hay nada, Miguel, no hay nada. Entonces, por eso la gente tiene que salir y buscarse como sea, tener mejores días para ellos y sus familias. Es decir, son campañas para concienciar a fin de que no salgan, pero no hay respuestas concretas, alternativas para que no se vayan. No hay alternativas, no hay opciones, y eso es lamentable. O sea, nosotros podríamos decir una y otra cosa, que no se vayan, porque te mueres, porque te violan, porque te secuestran. Sí, pero ¿cuál es la opción? No hay opción. Y quieren poner quizás 10, 20 millones para hacer programas de emprendimientos. ¿En qué mercado? ¿En qué circunstancias? Como yo le decía, vamos a ponernos una pizzería en Achupayas. No tienen ni para comer, mucho menos van a comer pizza. Vamos a poner una empresa de creación de calzado, ni siquiera tienen para comer. ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad? Hay cosas primordiales, básicas. Así que yo creo que es importante que se tengan que hacer las cosas que se tienen que hacer, aunque sean dolorosas. Miguel, le tengo que dejar, tengo otro compromiso ahora mismo con otro medio de comunicación. Le agradezco profundamente que me haya invitado y que haya tomado este espacio para concienciar, como usted dice, a los ecuatorianos sobre esta dura problemática que vivimos. No se preocupe, seguiremos hablando de este tema que es una carga para el Estado ecuatoriano, algo triste el que encuentren la muerte en la migración. A William Murillo de 1-800 Migrante, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya venimos con el tema del día, el tema de la semana, el tema de país, la convocatoria a una consulta popular
que ha confirmado el presidente. No hay fechas, no hay temas, pero hay una decisión política. Y para ello tenemos previsto un diálogo con Francisco Huerta Montalvo, exministro, ex embajador, el doctor Hernán Pérez Luz, constitucionalista, y José Hernández, periodista de Cuatro Pelagatos, el portal digital. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo.